Muy buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Como bien habéis acordado, el día de hoy vamos a tener una clase de características virtuales, que va a ser una clase grabada sobre interpretación y argumentación jurídica. Sin embargo, voy a ir desenvolviendo un poco esta lección. Se las voy a pasar en formato digital. Creo que la voy a subir a YouTube para que ustedes tengan acceso constante y, bueno, no tengan los problemas usuales que se tienen con el Microsoft Teams. Sin embargo, el día de hoy lo vamos a dividir en la siguiente manera. Vamos a ver en la primera parte, ayudados de un video del doctor Boris Arias de TikTok, vamos a ver la clasificación de sentencias y cómo estas, de sentencias constitucionales y cómo estas, como jurisprudencia, se desenvuelven dentro del ámbito de la argumentación e interpretación jurídica. Pues vamos a ver enfoque teórico puramente de qué es argumentación jurídica, de cuáles son sus utilizaciones más comunes, de acuerdo al texto de la Escuela de Jueces del Estado, y asimismo vamos a ejemplificarlo mediante una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al aborto. Finalmente, les voy a explicar una fórmula muy sencilla de cómo es que funciona el tema en específico de cómo funciona la lógica jurídica en función del silogismo jurídico, a grandes rasgos, porque más adelante en nuestra siguiente lección lo vamos a ver. Comenzando y en función de las prácticas que ustedes tienen encargados realizar de interpretación de jurisprudencia, este insumo de los tipos de jurisprudencia estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Es un TikTok del doctor Boris Arias, muy bueno, donde el doctor. Sobre los tipos de sentencia constitucional, tenemos las sentencias fundadoras, que son aquellas que resuelven. Sobre los tipos de sentencia constitucional, tenemos las sentencias fundadoras, que son aquellas que resuelven sobre un aspecto que ninguna sentencia anterior ha resuelto. Por ejemplo, si en este momento planteamos un caso de eutanasia, como no se ha resuelto en la jurisprudencia, sería una sentencia fundadora, que en el resto de casos se debe seguir. Las sentencias reiteradoras no tienen una ratio decidendi, sino que al tener un supuesto práctico similar a la sentencia fundadora, idéntica, análoga en otras palabras, entonces su ratio decidendi se encuentra en la sentencia fundadora. Por otra parte, tenemos a las sentencias moduladoras, que son aquellas que establecen reglas y subreglas. Mil A un disculpas, queridas y Para que queridos puedas invocar estudiantes. una sentencia constitucional, para que puedas invocar una sentencia constitucional a un determinado caso. Mil disculpas, queridas y queridos estudiantes. Voy a volver a poner el TikTok del doctor Boris Arias. Es muy simple. Se refiere a los tipos de sentencias constitucionales y cómo éstas se dividen en cuanto a su interpretación. Existen las fundadoras, las reiteradoras, las moduladoras, diferentes tipos de sentencias constitucionales y que en función de las cuales se va a desenvolver la jurisprudencia ya constitucional en Bolivia. Lamentablemente no se puede pararlos en la computadora, es un poco difícil manejar el TikTok. Sin embargo, les pido que estén atentos a los tipos de sentencias constitucionales que a continuación voy a poner este corto video, dura un minuto. Los supuestos prácticos deben ser. Sobre los tipos de Aquí sentencia está, constitucional, atención. tenemos las sentencias fundadoras, que son aquellas que resuelven sobre un aspecto que ninguna sentencia anterior ha resuelto. Por ejemplo, si en este momento eutanasia, como no se ha resuelto en la jurisprudencia, sería una sentencia fundadora, que en el resto de casos se debe. En este caso, como bien lo dice el doctor Boris Arias, existen sentencias de característica fundadora. Significa que antes nunca ha sido regulado dicha situación y que por algún litigio que se ha dado y una acción constitucional, una acción de defensa que ha llegado a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, por primera vez en determinada situación se ha regulado a través de jurisprudencia determinado asunto. Entonces ahí vamos a ver una gran utilidad también en función de los vacíos legales que existen dentro del ordenamiento boliviano. A veces pensamos que los vacíos legales no están regulados, sin embargo, la jurisprudencia en muchas formas puede llegar a haber declarado alguna ratio decidendi que en función de esta existe una regulación, existe un precedente aplicable a determinados casos. Ahí está la utilidad más grande, bueno, no la más grande, pero una de las principales utilidades de la jurisprudencia, em, en este caso, fundadora. Vamos a seguir con el video.
debe seguir. Las sentencias reiteradoras no tienen una ratio decidendi, sino que al tener un supuesto práctico similar a la sentencia fundadora, idéntica, análoga en otras palabras, entonces su ratio decidendi se encuentra en la sentencia fundadora. Por otra parte, tenemos a las sentencias moduladoras, que son aquellas... Asimismo, vamos a tener a las sentencias reiteradoras. Las sentencias reiteradoras, como bien lo indica el profesor Boris Arias, son aquellas que van a enfocarse en reiterar determinado precedente que ha sido dado por una sentencia fundadora. En casos análogos, en casos parecidos, que hacen que sea aplicable el precedente jurisprudencial anterior. De esa manera, nosotros podemos ver de que va a haber dentro de los buscadores jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Plurinacional, en la clasificación que realizan, varias sentencias reiteradoras que se refieren a una ratio decidendi que tomó una sentencia fundadora. Posteriormente a ello va a haber una sentencia moduladora, que lo va a explicar a continuación el profesor Arias. ¿Ya? de sus reglas. De ahí que cuando la sentencia 160 del 2005-R estableció que para presentar la acción de libertad de una persona con detención preventiva debía apelarse, la sentencia moduladora lo que estableció es excluir de eso a mujeres embarazadas o a menores de edad. Y entonces la regla quedó: todos deben apelar antes de presentar la acción de libertad frente a una detención preventiva, salvo, y ahí está la modulación, menores y mujeres embarazadas. Tendríamos las... Como pueden ver, las sentencias moduladoras van a, precisamente como su nombre dice, modular aquellas reglas que se establecen en otras sentencias constitucionales, especialmente en las fundadoras. ¿Por qué? Porque van a existir subreglas en función de criterios y razonamientos jurídicos. Por ejemplo, el interés superior del niño, en el caso de que en determinadas acciones se tenga que apelar para presentar la acción de defensa. En esta situación, los menores de edad y las mujeres embarazadas, en función del criterio y el razonamiento legal de principios constitucionales como el interés superior del niño, pues nos van a dar el enfoque de que puede haber una subregla, una excepcionalidad a la regla establecida en un precedente, modulada por otra sentencia constitucional moduladora. Genera subreglas a los precedentes jurisprudenciales, como bien lo explica el doctor Boris Arias. Seguimos. Que cambia la línea jurisprudencial, que son aquellas que donde se entendió prohibido realizar algo, la sentencia después cambia y dice permitido realizar otro actuado. Las sentencias aisladas son un tipo de sentencia. También tenemos tipos de sentencias dentro del Tribunal Constitucional Plurinacional que van a cambiar la línea jurisprudencial. Esto se va a dar en enfoque a razonamientos de diferentes razonamientos jurídicos de los tribunales que consideren necesario que determinado precedente constitucional dejó de ser aplicable en determinada situación y por lo tanto es necesario cambiar la línea jurisprudencial. ¿Vale? Y finalmente están las sentencias aisladas, que también lo explica el doctor Boris Arias. Que se manejan dentro del Tribunal Constitucional, que implica que un magistrado ha dictado un determinado tipo de entendimiento, pero que el resto de salas no sigue ese razonamiento y ha quedado, como su nombre lo dice, aislada, y por lo tanto en el ámbito de los funcionarios del Tribunal Constitucional no es vinculante. Muchas gracias. Vale, y también existe esa posibilidad, queridas. Sobre los tipos de sentencia constitucional tenemos la sentencia... Mil disculpas, lo tuve que silenciar el video. También en las sentencias aisladas es cuando uno de los magistrados efectivamente no entra en acuerdo con los demás tribunales y en ese sentido se va a emitir, como bien el nombre dice, una sentencia de carácter aislado. ¿Ya? A ver, entonces eso como una pequeña introducción a el análisis jurisprudencial que ustedes están realizando. Por favor, yo quiero que ustedes tomen en cuenta estas lecciones muy sintéticas de jurisprudencia que estamos llevando transversalmente a la hora de realizar sus argumentaciones jurídicas y a la hora de analizar jurisprudencia, que es una habilidad que estamos desarrollando continuamente paralelo a la teoría de la argumentación jurídica. Vale. Ok,
Ahora nos toca continuar con nuestro tema. Como bien saben, hemos llegado ya al tema número 2. Habríamos finalizado ya nuestra primera lección de introducción al lenguaje, a la comunicación, etcétera, dentro de la argumentación jurídica. Ahora nos toca desarrollar un poco sobre la argumentación en el derecho. ¿Ya? Precisamente en este sentido, yo quiero empezar con este cuadro. Si estuviéramos en modalidad presencial y quiero hacer la práctica con ustedes, nosotros vemos a una escultura hermosa de una mujer hermosa que viene a confundirse en algunos casos. Es una diosa llamada Peito, es que es confundida en muchos casos con Afrodita. Y esa analogía me parece fantástica. ¿Por qué, queridas y queridos estudiantes? Me parece fantástica la analogía entre Peito y Afrodita. Afrodita la conocemos por las películas, la conocemos por la gran diversidad de, de cine incluso que se refiere a y de mitología griega que se refiere a, a la belleza de esta diosa griega, ¿no? A la belleza, a la sensualidad, sobre todo, de una diosa griega. Mil disculpas, me he salido de la diapositiva. Voy a retornar con Peito. Pero ¿por qué hay una analogía? ¿Por qué se suele confundir a Peito con Afrodita? Y es una analogía que utilizan mucho los profesores de interpretación y argumentación jurídica. Afrodita resalta sus valores físicos, su sensualidad, su belleza, resalta todo lo que es agradable a los sentidos, ¿no? Desde la mitología griega. Sin embargo, Peito tiene otra característica. Peito es la diosa de la persuasión. Y aquí, hablando de la belleza de Peito, nos vamos a ir a analizar que la belleza muchas veces no se presenta de forma física. No estoy diciendo que dentro de un discurso, dentro de la argumentación, lo físico no involucre alguna especie de efecto sobre el auditorio. Claro que lo hace, especialmente el lenguaje corporal, la actitud, la caracterización, la vestimenta y todo ello. Pero con Peito nos hablamos al arte de persuadir. Y la belleza de Peito se funda en que es símil, en que que va casi al mismo, bueno, que es comparada al mismo nivel que la belleza física de Afrodita, ¿no? Para los griegos, la persuasión y por qué representan a Peito como una mujer hermosa es porque la palabra puede generar belleza, puede generar aceptación, puede generar todo aquello que también lo físico genera. Y por ello es visto esta analogía de la diosa griega de la persuasión de Peito como una de las principales habilidades que tendría que tener el ser humano, concluyendo de que así como hay personas que utilizan sus dotes físicos para poder resaltar en la sociedad, para poder ser el centro de atención de la sociedad. Podemos ahí denotar modelos, deportistas, etcétera, etcétera. No solo mujeres, sino también varones. Eh, Asimismo, eh, podemos hacer resaltar a una persona a través de su capacidad para persuadir a las demás. Peito es la lección, la metáfora más interesante para analizar cuán importante es saber desenvolvernos en el ámbito de la argumentación, porque la palabra también es bella, la palabra también atrae, la palabra puede volvernos el centro de atención de las personas. Ok, entonces quería comenzar por ahí. Voy a hacer la analogía igual en clase presencial, pero bueno, ustedes ya vienen un poco más preparados. La historia la historia referente, queridas y queridos estudiantes, a, a- a la,
a la oratoria, perdón, a la interpretación y argumentación jurídica, la voy a dejar excepcionalmente pendiente para que lo veamos en clase y esta clase no se vuelva un poco larga. Tengo un video, ¿no? Pero en lo que me quiero centrar por este momento es en la teoría. En cuanto a la historia, lo vamos a ver el día de mañana conmigo. Tengo un video preparado. Pero en este momento quiero que vayamos desarrollando algunos conceptos teóricos y yo vaya explicándoles estos conceptos teóricos. Ustedes saben que estoy utilizando un libro de la Escuela de Jueces del Estado que centraliza y hace mucho más sencillo la comprensión de la argumentación jurídica eh, que leyendo los 8 o la colección de 10 libros de argumentación jurídica de diferentes editoriales que sería muy complicado. Vamos a comenzar por definir qué es argumentar y qué es argumentar jurídicamente. Primero, entendamos que el diccionario de la Real Academia Española define argumentar como aducir, alegar, poner argumentos, dar sentido. Implica otorgar razones, decisiones, posiciones, conclusiones en la vida diaria de todos los seres humanos. ¿En función de qué? De tomar decisiones que resulten razonables. Eso es la argumentación. Tenemos que partir por ese enfoque. La argumentación es un proceso meramente humano. Una persona que sabe argumentar no es una persona específicamente especializada, técnica, que se viste de traje todos los días. Eso quiero que se lo quiten de la cabeza. Una persona que sabe argumentar es una persona humana. Todos los días hacemos el ejercicio de la argumentación. Desde que nosotros nos relacionamos con nuestra familia, desde que desayunamos con nuestra familia, desde que venimos a la universidad, desde que tenemos un negocio, desde la interacción que tenemos con amigos, con colegas de trabajo, siempre realizamos un ejercicio de argumentación, que el único objeto de esa argumentación es tomar decisiones razonables, aunque en algunos casos la argumentación puede ser utilizada para convencer y persuadir de tomar decisiones irracionales. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Pero en el sentido puro, en el sentido ético de la argumentación, nosotros deberíamos utilizarlo como nuestra principal herramienta de razonabilidad. Y no solo los abogados, todos, todos los que estudian las diferentes carreras, medicina, farmacia, fisioterapia, ingenierías, todos. ¿Por qué? Porque estructuramos argumentos que nos van a permitir tomar decisiones razonables. Damos razones, posiciones, conclusiones. Justificamos ideas que nos permiten tener conclusiones. ¿Vale? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la definición, en el ámbito puramente jurídico, en una aproximación que toma la Escuela de Jueces del Estado, vamos a indicar que la definición de argumentación en el ámbito jurídico consiste en dar razones para justificar una decisión vinculada al ámbito jurídico. Ok, si nosotros tenemos la argumentación diaria, por un lado, por una parte, vamos a tener la argumentación jurídica como un tipo de argumentación específica, especializada y técnica. Aquí ya es cuando se vuelve técnica. La argumentación jurídica tiene por misión dar razones para otorgar fundamentación a determinada decisión vinculada en el ámbito jurídico. Por ejemplo, una sentencia. Así de simple. No lo vamos a complicar. Las decisiones que toman los jueces están fundadas en razonabilidad. ¿Vale? En razones, en premisas, en en conclusiones. Están, están razonadas en función de alegatos, de argumentos, de pruebas, de razonamiento lógico, no en función de la discrecionalidad. Ser discrecional es no obedecer a la lógica de la argumentación. De ahí se desprende que no es lo mismo eh, decidir que argumentar. Decidir, toda persona puede hacerlo. Decidir, una autoridad judicial puede decidir.
Pero argumentar no son las decisiones, sino las razones por las que tomamos la decisión. En ese caso, queridas y queridos estudiantes, la decisión es el producto final, pero lo que interesa a la argumentación jurídica es el proceso, la argumentación que se ha tomado, que se ha generado, que se ha discutido, que se ha contrapuesto para tomar esa decisión. Y es ahí que nuestra materia es tan importante para el abogado. Porque para llegar a una decisión lógica, tienes que tener necesariamente una argumentación lógica. ¿Vale? Así, sí, así. Hay diferencias y usos de la argumentación jurídica. No es que la argumentación jurídica solo se utilice en un sentido. Parafraseando un poco lo que razona la Escuela de Jueces del Estado, la argumentación jurídica va a tener desenvolvimiento en varias facetas. En el ámbito jurisdiccional, a través de los tribunales y jueces, en la administración de justicia, vamos a tener, queridas y queridos estudiantes, un razonamiento donde el juez, en función de lo que va a recibir de las partes, de los argumentos de las partes y en función de su conocimiento de la normativa, va a tomar una decisión, previo proceso de análisis, previo proceso de interpretación y argumentación interna. Entonces, en el ámbito jurisdiccional, las autoridades hacen un ejercicio continuo de argumentación jurídica, de razonamiento jurídico, pero también lo hacen las partes en el ámbito de la litigación. ¿Por qué? Porque vamos a tener como objetivo convencer a dicho tribunal de tomar determinada decisión, pero en función del gusto de las partes, en función simplemente de la capacidad de expresar ideas de las partes, no es suficiente. Dentro del derecho, necesitamos otorgar razones claras, razones fundamentadas al juez. Y el juez, en función de ello, pues tomará una posición en función de nuestros argumentos. Entonces, ¿también las partes hacemos el proceso de argumentación jurídica? Claro que sí. Otorgamos razones que van a servir y se van a poner y van a ser los pilares de nuestra estrategia de defensa. Y también la argumentación jurídica se va a dar en el ámbito parlamentario por los legisladores. Los legisladores también realizan argumentación jurídica, queridas y queridos estudiantes. En el ámbito parlamentario, vamos a tener que nuestros diputados, nuestros senadores, a la hora de modificar una normativa, a la hora o las asambleas departamentales, legislativas, los consejos municipales, a la hora de fundamentar la creación, la modificación o la extinción de una normativa, en su labor de legislación, van a tener necesariamente que argumentar el por qué y argumentarlo, obviamente, de forma técnica, pero también de forma jurídica. Y van a tener que referirse a la normativa en función de la cual ellos van a emitir dicha legislación. No por nada nuestras leyes tienen una gran extensión de exposición de motivos. Y en esa exposición de motivos se suele mencionar en muchas ocasiones, si no en todas, una justificación jurídica amplia, que debido al artículo 14, 15, 410 de la Constitución Política del Estado, en el ámbito de las autonomías, en función de las competencias establecidas en el artículo 297 de la Constitución Política del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, queridas y queridos estudiantes, la argumentación jurídica es otorgar razón para tomar una decisión que tiene efectos jurídicos.
Y me atrevería a decir que estos no son los tres únicos ámbitos. También en el tema reglamentario, a la hora de evacuar informes jurídicos, también desde la asesoría legal dentro de una institución pública, los abogados resolvemos situaciones en función de argumentación jurídica, en función de argumentos lógicos jurídicos. Entonces, tenemos eso como un inicio. Por ejemplo, queridas y queridos estudiantes, vamos a ver una situación donde se ha utilizado argumentación jurídica en el ámbito jurisdiccional a través del análisis de la Sentencia Constitucional Plurinacional 206, quebrado 2014. ¿De qué trataba esta sentencia constitucional? Se presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta que buscaba que se declaren inconstitucionales todos los artículos referentes al que evitaban que una persona, que una mujer pueda abortar de forma, por así decirlo, legal y de forma también, perdonen el uso del lenguaje, no sé si será el término exacto, pero discrecional, cuando la mujer lo decida de forma voluntaria, sin que ésta sea sancionada penalmente por las previsiones existentes en el Código Penal vigente, ¿no? Tengo la sentencia constitucional acá y bueno, vamos a ver que en la parte de exposición de motivos, esta acción de inconstitucionalidad, queridas y queridos estudiantes, buscaba la inconstitucionalidad interpuesta por una diputada de los artículos 56, 58, 254, 250, 254, 258, 263 y todos estos artículos del Código Penal que de una u otra manera restringían el derecho al aborto, ¿no? Y se estructura dicha acción de inconstitucionalidad en función de los siguientes criterios, de que Bolivia había sido ya parte de diversos tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Sin embargo, queridas y queridos estudiantes, aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional bien recibe la acción de inconstitucionalidad pues le tocaba hacer una interpretación jurídica. ¿Por qué? Porque habían argumentos jurídicos especialmente enfocados a que estos tratados que precautelan los derechos de las mujeres habían sido ratificados por Bolivia y al ser ratificados, al ser tratados en materia de derechos humanos, pues conforman parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y ahí mencionan la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Y se establece en esta acción de inconstitucionalidad que evitar y sancionar que una mujer, que sancionara a una mujer específicamente desde el ámbito punitivo, penal, estaba vulnerando los derechos de la mujer a la hora de decidir sobre su propio cuerpo en función del aborto. En dicha ocasión, el Tribunal Constitucional Plurinacional pues toma diversas decisiones y hace un razonamiento que nos va a llevar justamente a esta última parte que quiero ejemplificar en función de la lógica que estábamos desarrollando. Nos va a llevar hasta la parte del por tanto. ¿Qué decide en esta ocasión el Tribunal Constitucional Plurinacional ante esta acción de inconstitucionalidad? Ante la acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional, queridas y queridos estudiantes, pues decidió lo siguiente. Déjenme encontrar el artículo, la parte del por tanto. A ver, a ver.
Aquí está. Por tanto, si bien declara la inconstitucionalidad de algunos de dichos artículos, como el 56 en su primer párrafo, eh, determinadas causales del aborto, el 258, en determinadas partes, determinadas frases de dichos artículos que han sido accionados por la acción de inconstitucionalidad, lo que va a reflejar también es de que declara la constitucionalidad e improcedencia de la acción de inconstitucionalidad sobre determinados artículos. Y si nos vamos a leer qué artículos se declararon constitucionales, el 250 y el 259, vamos a poder advertir, queridas y queridos estudiantes, que varios artículos, como el 250, como el 263, que se refiere específicamente al aborto como un delito, exceptuando aquellas causales donde la privación, donde obviamente es declarado un aborto legal por diferentes razones, pues este artículo continúa siendo declarado de forma constitucional, pese a la acción de inconstitucionalidad, pese a los argumentos que se habían esgrimido ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y se mantiene también las causales del aborto impune en el 266, entre otros artículos. Y se deja claramente que si bien existe una protección especial a las mujeres, a sus derechos, pues el aborto no es alcanzado por esta protección. Pero ¿cómo toma esta decisión el tribunal? ¿Cómo declara la constitucionalidad de algunos artículos? Retira del ordenamiento jurídico con la inconstitucionalidad determinados párrafos que no van al fondo en sí del caso, pero ¿cómo llega a ese razonamiento? Es la pregunta, queridas y queridos estudiantes. La forma en la que llega al razonamiento e incluso, en este caso, dando una recomendación a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ellos resuelvan a través de la legislación el tema de los abortos clandestinos y propongan normativa que sea idónea a tal efecto, pues lo va a realizar dicha resolución entre los hechos y la decisión, tiene que realizar un argumento jurídico. Y entonces, antes de llegar a esa decisión, se debe argumentar, queridas y queridos estudiantes. En tal sentido, la Escuela de Jueces del Estado nos refiere, siguiendo la línea de Manuel Atienza, que hay que construir razones, hay que generar cierto tipo de razones que se den en favor de las decisiones. En ese sentido, tenemos una fórmula aquí abajo bien interesante que aplican los jueces, que hay razones explicativas. ¿Por qué X realizó Y? ¿Podrá ser que lo hizo por causa de Z o con el propósito de lograr F? Es decir, ¿por qué se dan las situaciones en función de los antecedentes y del marco jurídico dentro de una resolución, de una decisión judicial? Hay que buscar el porqué de las cosas. Claro que está limitativo, eso está limitado también por la competencia de cada tribunal, pero va a haber también razones que no van a ir a los hechos, como las razones explicativas que analizan los hechos, sino va a haber razones justificativas, donde se analiza las obligaciones, el marco jurídico de qué es lo que se debe en realidad hacer. En este caso, si bien se reconoce que Bolivia es parte de los tratados internacionales, en los hechos es claro que es parte de los tratados internacionales, que se han implementado políticas sectoriales de género, etcétera, etcétera. Lo que razona el Tribunal Constitucional en este caso es que la protección a la vida es gradual, que se va incrementando desde incluso la fecundación, desde el huevo cigoto. Es decir, mientras más se aproxime una célula a su protección jurídica, disminuye, pero de ninguna manera desaparece y en medida que se desarrolla se va asemejando a un ser humano con la protección que se incrementa.
El argumento que da el Tribunal Constitucional en función de las razones explicativas es de que en los hechos, para el Tribunal Constitucional Plurinacional, las personas son protegidas desde el momento de la fecundación. Este es un argumento de los hechos. El tribunal concluye que el aborto incondicional y en todas las etapas del desarrollo no es constitucionalmente admisible y que se debería generar otro tipo de políticas que prevengan precisamente los abortos, pero que no los dejen en forma discrecional a la decisión de las madres. ¿Por qué? Porque en los hechos, como bien se ha indicado, existe una protección especial. ¿Y cuáles habrán sido las razones justificativas? Si bien hay razones explicativas que nos refieren a los hechos, hay razones justificativas que nos va a referir al derecho. Y toda sentencia constitucional, queridas y queridos estudiantes, todo, bien, disculpas, voy a tratar de escapar de esta página. Todo, toda resolución judicial, en realidad, no solo estas sentencias, tienen que tener una argumentación jurídica. Y precisamente en ese sentido, por ejemplo, ¿qué esgrime el Tribunal Constitucional Plurinacional? Una pequeña razón explicativa. Esgrime que en efecto, nuestra ley fundamental en su artículo 15 establece que toda persona tiene derecho a la vida. Menciona también al Código Civil, que indica que al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le pueda favorecer. Y finalmente, el artículo 14 refiere que la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización, de forma que los concebidos no nacidos en el Estado plurinacional no son considerados como nacionales, lo que se denota que no son contabilizados. Bueno, esas son otras características, otros preceptos legales, pero en función de estos dos primeros, la protección a la vida es considerada desde el razonamiento del Tribunal Constitucional desde el nacimiento, desde la fecundación del óvulo. Y en el caso del Código Civil, otorga todos los derechos que puedan favorecer al que está por nacer. Por lo tanto, estos razonamientos jurídicos van a ir desarrollando más, van a ir generando más argumentación, a partir del cual la interpretación jurídica genera argumentos sólidos en función de los cuales nosotros vamos a poder tomar determinada decisión. ¿A qué me refería con esta, con esta explicación? A que ninguna decisión judicial va a nacer de la nada. Hay razonamientos lógicos, jurídicos y de los hechos que combinados van a construir una conclusión jurídica lógica. Continuamos. Como pueden ver, entonces la decisión de declarar constitucionales, inconstitucionales algunos párrafos, de declarar constitucionales la mayor parte de los artículos e improcedente la acción en determinados artículos, en el razonamiento jurídico no se ha dado de la nada, sino tiene una construcción argumentativa lógica. Vamos a continuar y vamos a finalizar como esto. Otra forma de entender y una más sencilla, más sistemática. El razonamiento jurídico es el silogismo. Es una técnica básica usada. El silogismo nos presenta una premisa mayor, que normalmente es la normativa, que dentro del silogismo jurídico es la normativa. ¿Y qué es la premisa mayor? Es la previsión legal. ¿Qué nos dice la norma sobre determinado hecho? Hay una premisa menor que son los elementos fácticos, es decir, la situación que sucede en determinado hecho. Y hay una conclusión que va a ser el cruce entre lo que sucede y lo que indica la norma.
entre lo que hacen las personas, por qué lo hacen y lo que deberían hacer. Y en función del cruce de estos dos, tenemos a la conclusión. El ejemplo acá, yo les voy a aconsejar siempre analizar primero los hechos. Es en la premisa menor. Juan, con la finalidad de obtener un beneficio económico, hizo creer a Pedro que tramitaba visas a Estados Unidos, logrando que le entregue $1000. Razones explicativas. Se justifica dicha conclusión a través de las pruebas existentes y su valoración. Razones justificativas. Pero estas van a ser sometidas, queridas y queridos estudiantes, a la premisa mayor, donde tenemos el artículo 335, la estafa, donde nos indica que en la previsión legal, el que induce en error por medio de artificios o engaños, son saque dinero, obtenga una ventaja económica indebida, incurre en privación de libertad de 1 a 5 años y multa de 60 a 200 días. Entonces, vemos que los hechos se adecúan al derecho y en función de ello, indicamos en conclusión jurídica y de razonamiento jurídico que Juan comete el delito de estafa, por lo que debe ser privado de su libertad por 3 años. Vemos cómo no se construye sobre la nada el derecho, la argumentación jurídica. Eso es sumamente importante, queridas y queridos estudiantes, que ustedes lo tomen en cuenta. Las razones del derecho se basan en la lógica, se basan en la argumentación, no se basan sobre la nada. Para determinar en esa sentencia constitucional que les proporcioné, que les expliqué, el juez tiene que tomar argumentos lógicos, razones para tomar una decisión. Vale, queridas y queridos estudiantes, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy grabada. Agradecerles por su atención y, como había prometido, el día de mañana voy a estar realizándoles preguntas sobre estos distintos aspectos. Gracias.